Las doctrinas del derecho natural. El derecho natural o iusnaturalismo es un enfoque filosófico del derecho basado en la acepción de que existe una serie de derechos del hombre naturales y universales superiores o independientes al ordenamiento jurídico positivo y que son inclusive la razón de que exista tal ordenamiento. Montesquieu, cuando Montesquieu formulaba su obra Cumbre del Espíritu de las Leyes, Ginebra de 1748, el iusnaturalismo era la corriente que había predominado en el ambiente histórico jurídico del viejo continente. Tan es así que de ese periodo data la llamada Escuela Clásica del Derecho Natural, en la que se suman filósofos como Hugo Grotió, en 1583 a 1645, Thomas Hobbes, en 1588 a 1679, Samuel Pufendorf, de 1632 a 1694, Baruch de Spinoza, 1632 a 1677, Christian Thomasius y Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1788. La obra monumental de Montesquieu representó 20 años de trabajo de su autor y constituye por 31 libros en los que el filósofo que nos ocupa, entre otros temas, pretende vincular al ser humano con su medio ambiente, explicando cómo la geografía y el clima principalmente determinan las diversas sociedades en su forma de gobierno, sus costumbres, religiones, etc. Para demostrar su posición, Montesquieu se vale de argumentos de la física y más frecuentemente aún de pruebas antropológicas derivadas de sus múltiples viajes por Alemania, Australia, Italia, Suiza, Holanda e Inglaterra, y de la rica literatura del viaje que acercaba al hombre europeo con sociedades diferentes a la suya. Era una época en la que, como señala Louis Althusser en 1918 a 1991, los viajeros traen en sus cofres especias y oros y en sus memorias el relato de costumbres e instituciones que hacen tambalear todas las verdades admitidas. De ahí que no es de extrañar que son los nuevos descubrimientos científicos y el creciente imperialismo. Muchos de los contemporáneos ilustrados y románticos de Montesquieu recurren a la literatura de viaje y científica para conocer lo nuevo en el mundo. Y lo nuevo en el mundo. Pues bien, la obra que nos ocupa buscó establecer los principios y las leyes que han regido entre los diferentes pueblos, aspectos que llamaron enormemente la atención de Montesquieu, quien en la multiplicidad del ordenamiento positivo y las costumbres que históricamente se le representaban encontró un motivo conductor. Así, desde el desarrollo del libro 1 del Espíritu de las Leyes, nos habla de un denominador común a todas las cosas. Las leyes que rigen el universo habla de un denominador común a todas las cosas. Las leyes que rigen el universo y que en sentido amplio definen cómo las relaciones naturales de la naturaleza de las cosas. Para Montesquieu, esas leyes integran una razón primitiva previa incluso a la aparición del hombre como un ser socialmente organizado. Antes de que hubieran leyes en el sentido positivo, habían relaciones de justicia posible. Decir que no hay nada justo ni injusto fuera de lo que ordenan o prohíben las leyes positivas es tanto como decir que los rayos de un círculo no eran iguales antes de trazarse la circunferencia. De lo que hasta aquí se ha descrito, resulta evidente que la construcción teórica de Montesquieu, reinterpretada en la actualidad, es susceptible de identificarse con ese término multívoco que es el derecho natural, especialmente en las comentas de neotomismo y del iusnaturalismo derivado de la naturaleza de las cosas. En consecuencia, podemos concluir que si bien Montesquieu no contempló
en su filosofía un derecho natural conforme a la concepción idealista y absolutista de los siglos XVII y XVIII. También es cierto que el pensamiento del barón de Montesquieu instauró las bases de un derecho natural diferente al hasta entonces conocido, abriendo el camino de una noción distinta del justnaturalismo. 1. Objetivamente válido y correcto para una determinada situación histórica. Resulta enteramente compatible con los atributos de positividad, concreción e historicidad. Jeremías Bentham, 15 de febrero de 1748, en Shoreditch, Londres, el 6 de junio de 1832. Fue un pensador inglés, padre del utilitarismo. Sus trabajos iniciales atacando el sistema legal y judicial inglés le llevaron a la formulación de la doctrina utilitarista, plasmada en su obra principal, Introducción a los principios de moral y legislación, en 1789. En ella preconizaba que todo acto humano, norma o institución deben ser juzgados según la utilidad que tienen, esto es, según el placer o el sufrimiento que producen en las personas. A partir de esa simplificación de un criterio tan antiguo como el mundo, proponía formalizar el análisis de las cuestiones políticas, sociales y económicas. Sobre la base de medir la utilidad de cada acción o decisión. Así se fundamentaría una nueva ética basada en el goce de la vida y no en el sacrificio ni el sufrimiento. El objetivo último de lograr la mayor felicidad para el mayor número le acercó a corrientes políticas progresistas y democráticas. La Francia publicana surgida en la Revolución le honró el título de ciudadano honorario en 1792. Si bien Bentham discrepaba fundamentalmente del racionalismo de Rousseau y consideraba absurdo el planteamiento justnaturalista sobreyaciente a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, negaba también la religión natural, que constituía el concepto de Dios por analogía con los soberanos de la tierra, y defendía la religión revelada. La teoría del reconocimiento era nominalista. Lo bueno es lo útil y lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer. Ellos solo han de señalar lo que debemos hacer. Habla de un cálculo felicito, intenta dar un criterio para ayudar a los demás en la búsqueda de lo útil y hace una clasificación de placeres y dolores. Los placeres son medibles, aunque hay que considerar 7 criterios: intensidad, duración, certeza, proximidad, fecundidad, situación agradable que genere más placer, pureza, ausencia del dolor. Extensión hay que entenderla como que hay motivos que impulsan a considerar intereses ajenos, porque eso puede caer en propio beneficio. Que te llamen simpático, benevolente y generoso. En la extensión, cuando se trata del Estado, si se habla de lo útil para la sociedad, el legislador debe preocuparse de que con sus leyes den la mayor felicidad al mayor número de ciudadanos. Debe buscar intereses generales. El utilitarismo ejerció la influencia sobre toda una generación de políticos británicos, representada por Peel. Además, Bentham influyó o intentó influir sobre los gobernantes y líderes de las nuevas repúblicas latinoamericanas.
También puede señalarse la incidencia que tendría a la larga sobre doctrinas subjetivas del valor que impusieron en la teoría económica occidental a partir de la revolución marganilista, Walras, Pareto, etc. Su principal obra fue el Parlamento inglés. El Panopticon. También dedicó su intención al tema de la reforma penitenciaria, elaborado por encargo de Jorge III, un modelo de cárcel, el Panopticon, por el que ambos entraron en conflicto. Beta midió una cárcel en la cual se vigilara todo desde un punto sin ver visto. Bastaría una mirada que vigile a cada uno, sintiéndola pesar sobre sí, terminaría por interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo. Bentham se dio cuenta de que el panóptico era una gran invención, no solo útil para una cárcel, sino también para las fábricas. Si bien el modelo de Bentham fue para una cárcel, también para las fábricas. Si bien fue criticado, aunque él lo consideraba una genialidad. De alguna forma, todas las cárceles, escuelas y fábricas a partir de aquella época se construyeron con el modelo panóptico de vigilancia. El modelo panóptico fue analizado por Michel Foucault en Vigilar y Castigar. El positivismo. El positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico. El positivismo deriva de la epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX, de la mano del pensador francés Auguste Comte y del británico John Stuart Mill, y se extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad de dicho siglo. Según esta escuela, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. Esta epistemología surge como manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente. Según distintas versiones, la necesidad de estudiar científicamente al ser humano nace debido a la experiencia sin parangón que fue la Revolución Francesa, que obligó por primera vez a ver a la sociedad y al individuo como objetos de estudio científico. Saint-Simon, París, 17 de octubre de 1760 al 19 de mayo de 1825. Filósofo y teórico social francés que puede incluirse entre los filósofos del socialismo utópico. Sus ideas fueron a parar a la democracia socialista europea de finales del siglo XIX. El conde de Saint-Simon nació en París de 1760 y es prototipo del espíritu ilustrado, creativo y visionario. Puede considerarse como el primer teórico de la sociedad industrial, lo que le ha valido que algunos le atribuyan el título de fundador del socialismo francés, incluso de iniciador de la sociología. Era Saint-Simon un intelectual plenamente inmerso en el ambiente de su época que vivió intensamente. Ya desde joven tenía conciencia de que llegaría a realizar grandes tareas en ayuda de la humanidad. Así, desde los 15 años, ordenó a sus ayudantes de cámara que lo despertaran diciéndole: levántese, señor conde, tiene usted grandes cosas que hacer. Engels llegó a decir que él fue, junto con Engels, la mente más enciclopédica de nuestra época y que casi todas las ideas del socialismo posterior estaban contenidas en su obra. También el positivismo está en sus escritos, pero aunque la necesidad del estudio científico de la sociedad, de la política y de la moral
Fue proclamada a todos los vientos por Saint-Simon. Sus propios escritos estuvieron totalmente alejados de la búsqueda científica tal y como ahora la entendemos. Murió en París en 1825. Precursor de la fisiología social, también llamada física social, rebautizada por Augusto Comte como sociología industrialista utópico, vivió en la riqueza y en la más absoluta de las pobrezas. En su opinión, los industriales, frente a los juristas y metafísicos, deberán de ser los encargados de terminar realmente la Revolución Francesa, garantizando así la prosperidad de la agricultura, comercio e industria, en definitiva, de toda Francia. En cuanto al positivismo todavía embrionario, en aquella época atraía a quienes respetaban el método científico y buscaban una manera de promover el cambio social dentro del orden. Esto evitaría conflictos y la movilización de aliados incontrolables, reduciendo al mismo tiempo el contragolpe restauracionista. Luchó a favor de la independencia de los Estados Unidos y pasó por diferentes niveles económicos a pesar de ser aristócrata. Su contexto social es el de la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense y la primera industrialización. Recibió influencias de la Ilustración y el Romanticismo. Estuvo relacionado con Augusto Comte como padre de la sociología. Algunas de sus obras más importantes son La industria, el sistema, en 1823. Es uno de los primeros en estudiar la industrialización. La ve positivamente, abundancia, y cree que puede conllevar un nuevo modelo social. Debe existir la propiedad privada, pero solo si esta es merecida. Por eso defiende la abolición del derecho a la herencia. Se muestra contrario a los comerciantes. Para Saint-Simon hay dos clases de individuos: los productores, trabajadores, empresarios, y los no productores, comerciantes y gándules. La industrialización es buena, pero debe reorganizarse la sociedad, y la fundación del Estado sería la de facilitar esta transformación. Los trabajadores tendrían que pasar a cobrar según su productividad. El gran objetivo que se propuso fue reorganizar la sociedad sobre las bases de la ciencia y la industria para alcanzar una sociedad sin clases por el camino de una renovación ético-religiosa. Su obra más trascendental es El Nuevo Cristianismo, en 1825. Por un largo tiempo trabajó con el padre de la sociología, Augusto Comte. Saint-Simon lo contrató como su secretario junto con Agustín Thierry, historiador, y la teoría de los tres estatutos de Comte surgió de aquella colaboración. El autor más influyente sobre los primeros socialistas, así como también influyó mucho sobre los románticos, la sociología de Augusto Comte y J.S. Mill, e incluso sobre Luis Napoleón. También su influencia llega a Marx, pues este compartirá el optimismo científico y la fe en el rol tecnológico. Murió en París el 19 de mayo de 1825 a la edad de 64 años. Augusto Comte, cuyo nombre completo es Isidore Marie Augusto Francois Javier Comte, Montpellier, Francia, 19 de enero de 1798, y murió en París el 5 de septiembre de 1857, se le considera creador del positivismo y de la disciplina de la sociología, aunque hay varios sociólogos que solo le atribuyen haberle puesto el nombre. De carácter dogmático, tuvo una vida atormentada, marcada por amores difíciles, un matrimonio fracasado, crisis nerviosa y dificultades para instalarse en el estamento académico. Junto con Agustín Thierry,
Fue secretario de Saint-Simon durante 7 años y ambos se separaron de él debido a muchas discrepancias que surgieron después de esta ruptura. Comte inició una etapa que calificó de higiene cerebral. Para alejarse de la influencia de las ideas de Saint-Simon, otra versión mencionada de Saint-Simon decidió los derechos de su avance en los principios de la sociología a Comte con la condición de que la mejorara y que le diera a conocer al mundo entero, ya que Saint-Simon había dejado atrás o en el olvido toda su investigación. Por eso se considera a Comte el padre de la sociología. Murió en París el 5 de septiembre a la edad de 59 años. Filosofía. La filosofía de Comte entronca con la revuelta moderna contra los antiguos que inició Francis Bacon. Además, abarca un extenso campo de estudio sobre los chimpancés y extendió el Enciclopedia Francesa y que consistió a grandes rasgos en la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad, capaces de instaurar el orden social sin apelar a lo que él considera oscurantismo teológicos y metafísicos. La evidente intención de reforma social en su filosofía se adhiere, sin embargo, a una postura conservadora y contrarrevolucionaria, en claro enfrentamiento con las puestas ilustradas de Voltaire y Rousseau, tomando como trasfondo la Revolución Francesa. Comte acusa a estos dos autores de generar utopías metafísicas irresponsables e incapaces de otorgar un orden social y moral a la humanidad. La idea básica de Comte era que todas las ciencias formaban una jerarquía, de manera que cada eslabón dependía del anterior de acuerdo a la complejidad de los fenómenos estudiados. En la base estaban las matemáticas, seguida de la mecánica, la física, la química, la biología y por último, encabezando la pirámide de las ciencias, se encontraba la ciencia de la sociedad, la sociología. Comte vio en esta ciencia las respuestas a los problemas del hombre y la sociedad. La exaltación de la sociología le llevó a considerarla prácticamente como una nueva religión laica de la humanidad, formándose así el positivismo. Los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva que se fundamente en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales susceptibles de ser utilizadas en provecho de la humanidad. Comte afirma que únicamente la ciencia positiva y el positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. La ley de los 3 estados y la idea de progreso, también llamada ley fundamental. La ley de los 3 estados afirma que la humanidad es un conjunto y el individuo como parte constitutiva está determinado a pasar por 3 estados sociales diferentes que se corresponden con distintos grados de desarrollo intelectual: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. Este tránsito de un estado a otro constituye una ley de progreso en la sociedad, necesaria y universal porque emana de la naturaleza propia del espíritu humano. Según dicha ley, en el estado teológico, el hombre busca las causas últimas y explicativas de la naturaleza en fuerzas sobrenaturales o divinas. Primero, a través del fetichismo,
¿Me escuchan entrecortado, dice? Chicos. No, licencia. Ay, entonces, compañero, por favor, revise su conexión. Revise su conexión porque los demás sí me escuchan bien. Bueno, sigamos. Este tránsito de un estado a otro constituye una ley de progresión de la sociedad necesaria y universal porque emana de la naturaleza propia del espíritu humano. Según dicha ley, en el estado teológico, el hombre busca las causas últimas y explicativas de la naturaleza en fuerzas sobrenaturales o divinas, primero a través del fetichismo y más tarde del politeísmo y el monoteísmo. A este tipo de conocimientos le corresponde una sociedad de tipo militar sustentada en las ideas de autoridad y jerarquía. En el estado metafísico se cuestiona la relacionalidad teológica y lo sobrenatural. Es reemplazado por entidades abstractas radicadas en las cosas mismas, formas, esencias, entre otros, que explican su porqué y determinan su naturaleza. La sociedad de los legistas es propia de este estado, que es considerado por Comte como una época de tránsito entre la infancia del espíritu y su madurez, correspondiente ya al estado positivo. En este estado, el hombre no busca saber qué son las cosas, sino que mediante la experiencia y la observación trata de deducir sus leyes generales, útiles para prever, controlar y dominar la naturaleza y la sociedad en provecho de la humanidad. A este estado de conocimiento le corresponde la sociedad industrial, capitaneada por científicos y sabios expertos que aseguran el orden social. Y finalmente cabe destacar la propuesta que hizo Comte de un calendario humanista, donde cada uno de los meses y de los días representaba la conmemoración de un personaje histórico. Este calendario se conoce también como el calendario positivista. Características de la filosofía positiva. La filosofía positiva como tipo de conocimiento propio del último de los tres estados de la sociedad, según la ley de los tres estados, se define por proposición a la filosofía negativa. Y crítica de Rousseau y Voltaire, postura a la que Comte atribuye los males de la anarquía y la inseguridad social que caracterizan al periodo postrevolucionario. El término positivo hace referencia a lo real, es decir, el fenómeno dado al sujeto. Lo real se opone a todo tipo de esencialismo, desechando la búsqueda de propiedades ocultas, características de los dos primeros estados. Lo positivo tiene como característica el ser útil, acierto, preciso, constructivo y relativo, no relativista, en el sentido de no aceptar ningún determinismo absoluto a priori. Se podría afirmar también que la filosofía positiva lo que hace es basar su conocimiento en lo positivo, o sea, en lo real, dejando a un lado las teorías abstractas como la del fenomenalismo kantiano, al considerarlas como metafísicas. Comte plantea tres estados del conocimiento humano: un estado teológico, un estado metafísico, concreto o abstracto, y un estado positivo, que es el más deseado y al que la teoría y al que en teoría debería tenderse los dos anteriores, ya que basa el logro del conocimiento en la razón aplicada. En fin, lo que busca la filosofía positiva de Augusto Comte es una reorganización social, política y económica en el contexto de la revolución industrial. Asimismo, y como suele suceder
Con los sistemas filosóficos de cierta influencia, las ideas de Comte pasan a ser objetivo de nuevos enfoques, dando pie a nuevas concepciones epistemológicas, representadas por autores tan diversos como interesantes. Klimovsky, Mary, Karl Popper, Bachelard, etc., que lo mismo critican, describen y dictan normas de cómo deben ser aplicada la filosofía positiva. Legado. La idea de una ciencia especial centrada en lo social, la sociología fue predominante en el siglo XIX y no únicamente para Comte. La ambición, algunos dirían grandiosidad, con la que Comte la concibió fue sin embargo extraordinaria. Comte vio esta nueva ciencia, la sociología, como la última y la más grande de todas las ciencias, una ciencia que incluiría todas las ciencias, las cuales integrarían y relacionarían sus hallazgos en un todo cohesionado. Comte acuñó el término sociología y se le considera el primer sociólogo moderno. Su énfasis en la interconectividad de los chimpancés lo convirtió en un precursor del monismo moderno. No obstante, con pocas excepciones, su trabajo se considera hoy en día excéntrico y acientífico, y su gran visión de la sociología como la reina de todas las ciencias nunca llegó a cuajar. Obras principales. Curso de Filosofía Positiva, Cours Philosophiae Positive, volumen 6. En 1842, el discurso sobre el espíritu positivo. De 1844 hay varias traducciones al español. El discurso sobre el espíritu positivo, versión y prólogo de Julián Marías, Madrid, Alianza, edición Madrid, 1980. El discurso sobre el espíritu positivo de Consuelo Verges. Prólogo de Antonio Rodríguez Huéscar, Buenos Aires, Aguilar, 1965. Y el discurso sobre el espíritu positivo, edición y traducción de Eugenio Moya, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999. Sistema de política positiva o traite de sociología, que es el sistema de la política positiva, volumen 4, de 1851 a 1854. Nos vamos al número 3, que es el evolucionalismo. ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento? ¿No? Bueno. El evolucionismo es un paradigma científico que ha transmitido como teoría a la disciplina prehistórica desde sus orígenes, debido a la fuerte influencia de las ciencias naturales como la paleontología y concretamente de la obra de Darwin, El origen de las especies y el origen del hombre, debido a que el evolucionismo se basa en datos empíricos muy limitados. Su desarrollo teórico ofrece muchas variantes, casi todas relacionadas con dos problemas fundamentales: la escala cronológica y el motor de cambio evolutivo. Por esta razón, este enfoque teórico se ha establecido en diferentes paradigmas científicos arqueológicos, siendo en algunos casos muy radical. Los seres humanos pasan por una serie de estadios fijos e inevitables, hasta otros muchos más modernos. La evolución de cada grupo humano tiene particularidades propias, pero en sus fases se repiten características generales que suelen parecerse. Por otro lado, también pueden diferenciarse el evolucionismo, que cree ver que todos los cambios se dirigen hacia un destino concreto. La teleología.
frente a otras versiones que piensan que dentro de inevitabilidad del cambio, este no siempre supone un progreso y que además existe la regresión, involución y diversos caminos posibles a tomar a lo largo de la evolución. Federico C. de Savigny. Friedrich Karl von Savigny fue un jurista alemán nacido en Frankfurt del Meno el 21 de febrero de 1779 y falleció en Berlín el 25 de octubre de 1861. Fundador de la Escuela Histórica del Derecho Alemana. Fue profesor en las universidades de Marburgo, 1803-1808. Y de Landshut en 1808-1810, y el primer catedrático del Derecho Romano en la Universidad de Berlín, donde enseñó hasta 1842. Ocupó también varios cargos públicos en el Estado puriciano, del que fue ministro para la reforma legislativa de 1842 a 1848. A partir de 1848 se dedicó exclusivamente a realizar trabajos científicos. Bibliografía. Nace en Frankfurt el 21 de febrero del año de 1779 de una familia de Lorena, cuyo nombre deriva del castillo de Savigny, cerca de Charmes, en el valle de Mosela. En 1795, con 16 años, entra en la Universidad de Marburgo, donde en un estado de salud convaleciente, asistirá a las clases de los profesores Anton Bauer y Philipp Friedrich Weiss, principales pioneros de las reformas del Código Penal alemán. Tras esto, Savigny visitaría diversas universidades, destacando la de Jena, Leipzig y Halle. De vuelta en Marburgo, consigue su doctorado en el año de 1800. En Marburgo llega a convertirse en profesor docente que dará clases sobre el Código Penal. En 1803 publica su famoso Das Recht des Besitzes, el derecho de propiedad. Este libro fue elogiado por el gran jurista Thibaut, que lo califica de obra maestra. Pronto obtiene una importante reputación a nivel europeo y al momento se vuelve una eminencia en la historia de la jurisprudencia. En 1804 se casa con Kunigude Brentano, hermana de Bettina von Arnim, y el poeta Clemens Brentano. Y en este mismo año empieza un viaje por Francia y el sur de Alemania en busca de fuentes nuevas sobre el derecho romano. En esta búsqueda, exactamente en su estancia parisina, lo consigue. En 1808 fue designado profesor por el gobierno bávaro, donde permaneció año y medio. En 1810 le llamaron por la salida de Wilhelm Humboldt para ocupar la cátedra de Derecho Romano en la nueva Universidad de Berlín. Aquí, uno de sus objetivos sería crear un Spruchkollegium, un tribunal extraordinario competente de entregar opiniones sobre casos remitidos a ellos por los tribunales ordinarios, y él tomó una parte activa en sus trabajos. Este fue el momento más activo de su vida laboral. Fue contratado para una conferencia
en el gobierno de la universidad, del cual era el tercer rector, como el tutor del príncipe heredero para enseñarle derecho romano, el código penal y la ley prusiana. Una consecuencia importante de su estancia en Berlín fue su amistad con Niebuhr y Eichhorn. En 1814 publica su folleto Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung in Reichswissenschaft. Ay, perdonen, pero es que esas palabras sí son meras complicadas. Nueva edición en 1892. Esto era una protesta contra la demanda de la codificación y fue estimado como una respuesta al folleto de Thibaut, que impulsa la necesidad de formar un código para Alemania que debería ser independiente de la influencia de sistemas extranjeros legales. En este folleto famoso, Savigny no se opuso a la introducción de nuevas leyes o aún a un nuevo sistema de leyes, pero solo se opuso a la codificación propuesta en dos aspectos. El daño que había sido causado por la negligencia de las antiguas generaciones de juristas no podía ser reparado con rapidez y decidieron que el tiempo pondría las cosas en su lugar. Miedo a la propuesta ley natural con su arrogancia infinita y su filosofía mediocre que arruina el esquema. El valor verdadero de este folleto es que salvó a la jurisprudencia de las abstracciones como en las instituciones Juris Naturae et Gentium de Christian Wolff, y demostró que un estudio histórico de la ley positiva era un precedente de condición al entendimiento del derecho de la ciencia de toda la ley. En 1815, Savigny funda con Carl Friedrich Eichhorn y Johann Friedrich Ludwig Gottschen y Zeitschrift für Geistliche, el órgano de la nueva escuela histórica de la cual él era representante. En este periódico, Savigny hizo conocer al mundo el descubrimiento en Verona por Niebuhr del texto perdido de Gallo, demostrando que era de Gallo y no de Ulpiano, como sugería Niebuhr. El resto de la vida de Savigny consiste en poco más que una lista de honores merecidos que recibió de manos de su soberano y de los trabajos que publicó con actitud infatigable. En 1815 aparece el primer volumen de su Geschichte del último, del cual no fue publicado hasta 1831. Este trabajo, al cual su temprano profesor Weiss le había incitado al principio, fue requerido para hacer una historia literaria del derecho romano de Irnerius al presente. No siguió la narrativa más allá del siglo XVI, cuando la separación de nacionalidades molestó las fundaciones de la ciencia de ley. Su método no era simplemente un bibliográfico, sino que era filosófico. Esto reveló la historia del derecho romano, de la rotura del imperio hasta el principio del siglo XII, y mostró cómo, aunque considerado muerto, el derecho romano previve en cierta manera hoy en día en ciudades, en doctrinas eclesiásticas y enseñanzas de la escuela, hasta que esto floreció una vez más en el esplendor de Bolonia y otras ciudades italianas. Esta historia era una prima opera de muchos trabajos valiosos con los cuales publicó el resultado de sus investigaciones.
En 1817 fue designado miembro de la comisión para organizar los estados prusianos provinciales y también miembro del Ministerio de Justicia en el Stadtrat. Y en 1819 se convierte en miembro del Tribunal de Casación para el Rin Provincias. En 1820 acaba como miembro de la comisión para revisar el Código Prusiano. En 1822, una grave enfermedad nerviosa le atacó y le obligó a refugiarse en viajes. En 1835 comenzó a elaborar su trabajo en el derecho romano contemporáneo, System des Eigen Römischen Rechts, 8 volúmenes de 1840 a 1849. Su actividad como profesor cesado en marzo de 1842 cuando fue nombrado Großchancellor, alto canciller, el título dado por Federico el Grande en 1746 al funcionario a la cabeza del sistema jurídico en Prusia. En esta posición llevó a cabo diversas e importantes reformas en la legislación en materia de letras de cambio y el divorcio. Ocupó el cargo hasta 1848 cuando dimitió. En 1850, con ocasión del jubileo de su obtención de su grado de doctor, apareció en 5 volúmenes su Vermischte Schriften, que consiste en una colección de sus obras menores publicadas entre 1800 y 1844. Este evento dio lugar a muchos entusiasmo en toda Alemania en honor del gran maestro y fundador de la moderna jurisprudencia. En 1853 publicó su tratado sobre los contratos, un complemento a su trabajo sobre el derecho romano moderno, en el que demuestra claramente la necesidad del tratamiento histórico de la ley. Savigny murió en Berlín. Su hijo Karl Friedrich von Savigny, de 1814 a 1875, fue ministro de Prusia de Relaciones Exteriores. En 1849 representó a Prusia en importantes transacciones diplomáticas, especialmente en 1866. Escuela Histórica Alemana del Derecho. Savigny pertenece a la llamada Escuela Histórica del Derecho alemana, a pesar de que no puede pretender ser considerado como su fundador, un honor que pertenece a Gustav Hugo. En la historia de la jurisprudencia de Savigny encontramos grandes obras como las Org des Besitzes y la Beruf unserer Zeit für Segesbühne, antes mencionada. El primero marca una época en la jurisprudencia. Hering, profesor, dice: con la Org des Besitz, el método jurídico de los romanos fue recuperado y la jurisprudencia moderna nació. Marcó un gran avance tanto en los resultados y métodos. Savigny trató de demostrar que en el derecho romano siempre la posición hace referencia a usucapión o para interdictis, que no existe un derecho a la continuidad en la posesión, sino que solo a la inmunidad de interferencia, posesión que se basa en la conciencia del poder ilimitado. Estas y otras propuestas se mantienen con gran agudeza en el ingenio inigualable de la interpretación y la armonización de los juristas romanos. La polémica que se ha llevado a Alemania es por Hering, el barón Hans Burns, y pone de manifiesto que muchas conclusiones de Savigny no fueron aceptadas. El Beruf unserer Zeit
expresa la idea desconocida en 1814 de que el derecho es parte integrante de la vida nacional y combate la idea demasiado asumida por los franceses, sobre todo en el siglo XVIII, y llevada a la práctica por Bentham, de que la ley podría ser arbitrariamente impuesta a un país, independientemente de su grado de civilización y la historia pasada. Incluso más valioso que sus servicios en la consolidación de la Escuela Histórica de Jurisprudencia es el enfático reconocimiento a su obra, el hecho de que la práctica y la teoría de la jurisprudencia no pueden separarse sin perjuicio para ambos. Historiografía. Funda la historia del derecho en el que plantea una oposición al derecho natural de los ilustrados que podía ser encontrado por la razón y que son ideas de la Revolución Francesa. Frente a ella hay estados que se enfrentan y Savigny niega el derecho natural y la razón como causa de esto. Se dice ahora que el derecho es la creación de cada pueblo de su espíritu. Entonces, lo que es bueno para unos puede ser malo para otros. Encontrar el derecho se hace por medio de la historia para que luego lo estudien los juristas. Así, cosas que para unos pueblos están muy mal, para otros están bien, como la esclavitud. Estas ideas defendían y sostenían los argumentos imperialistas y colonialistas de la época, como ya hizo también Henry Sumner Mayne, historiador inglés del derecho y sociólogo de 1822 a 1888. Realizó diversos estudios de derecho comparado y tuvo gran influencia en el inicio de la etnología, especialmente en lo referente a la relación entre lazos de sangre y lazos de suelo. Destacan sus obras Ancient Law de 1869, donde estudió comparadamente los diferentes ordenamientos jurídicos, especialmente el derecho romano con el indiano, en el cual basó la ley de la revolución histórica del derecho que él formuló, Roman Law and Legal Education, de 1856, y Lectures on the Early History of Institution, 1875. Herbert Spencer. Derby, 27 de abril de 1820. Brighton, 8 de diciembre de 1903. Fue un naturalista, filósofo, psicólogo y sociólogo británico. Fue fundador del darwinismo social en Gran Bretaña y uno de los más ilustres positivas de su país. Ingeniero civil y de formación autodidacta, se interesó tanto por la ciencia como por las letras. Desde el punto de vista sociológico, cabe considerarle como el primer autor que utilizó de forma sistemática los conceptos de estructura y función. Por otra parte, concibió la sociología como un instrumento dinámico al servicio de la reforma social. Dedicó su vida a elaborar su sistema de filosofía revolucionista, en la que considera la evolución natural como clave de toda la realidad, a partir de cuya ley mecánico materialista cabe explicar cualquier nivel progresivo, la materia, lo biológico, lo psíquico, lo social, etc. En sus lecturas conoció la teoría de la evolución expuesta a finales del siglo XVIII por el naturalista francés Lamarck. Su teoría fundacional para la biología moderna sostenía que los organismos biológicos evolucionan adquiriendo nuevos rasgos por adaptación al medio ambiente, que se hacen hereditarios. Las teorías de Lamarck sobre la evolución influyeron profundamente en la obra de Spencer.
Para Spencer, nada, incluidas las tendencias humanitarias, debe inferirse con las leyes naturales que explican que el más apto es quien sobrevive y los demás parecen. Sin embargo, a pesar del nombre de sus ideas, Spencer no aceptaba la teoría de Darwin, proponiendo una versión del lamarquismo de acuerdo a la cual los órganos se desarrollan por su lado o denegarán dado la falta de su uso, y esos cambios se transmiten de una generación a otra. Para Spencer, la sociedad es también un organismo envolviendo hacia formas más complejas de acuerdo a la ley de la vida, es decir, de acuerdo al principio de la sobrevivencia del más fuerte, tanto a nivel individual como de sociedades. Consecuentemente, Spencer se oponía radicalmente a todas las manifestaciones de socialismo, tales como la educación pública generalizada y obligatoria, bibliotecas públicas, leyes de seguridad industrial y en general a toda legislación o proyecto social. Aplicó la teoría de la evolución a las manifestaciones del espíritu y a los problemas sociales, entre ellos el de la educación, en su obra Educación Intelectual, Moral, Física. Su doctrina quedó principalmente expuesta en su sistema de filosofía sintética, 11 volúmenes. De su extensa bibliografía cabe mencionar la Estática Social de 1850, Principios de Psicología, 1855, Primeros Principios, 1862, Principios de la Biología en 1864, la Clasificación de las Ciencias en 1864, la Sociología Descriptiva en 1873, Principios de la Sociología en 1877 a 1896 y El individuo contra el Estado en 1884. Políticamente, desde la década de 1880 ingresó en la Liberty and Property Defense League, la cual en buena parte estaba influenciada por sus ideas. Varios criticaron el a veces extremado realismo de Spencer por sus semejanzas con el mecanismo. Entre ellos destacó el filósofo y psicólogo escocés Alexander Bain. A pesar de que Spencer no logró crear escuela, su ambicioso intento de sistematizar todo el conocimiento dentro del marco de la ciencia moderna y especialmente en términos de la evolución, le ha hecho merecedor de figurar entre los principales pensadores de finales del siglo XIX, precursores y fundadores de la sociología jurídica del conflicto, el darwinismo social como la teoría del conflicto y su concepción del derecho. ¿Cómo van? ¿Me están siguiendo la lectura o no? Chicos. Teníamos que bajar volumen a la chica. Licenciada. Son mentiras. Sí, yo sé que es cansado, yo sé. Y más un viernes a esta hora. Y el cuerpo lo sabe. ¿Qué manda? Y el cuerpo lo sabe, licenciada. Sí, ya después de una semana completamente cansado, sí, obviamente. Entonces dejemos este tema número 4 para la siguiente semana. Para la siguiente semana, entonces. Que descansen, nos miramos primeramente.